Tenemos en la línea ya para hablar de la literatura y su aporte al mundo desde América Latina a Carlos Fuentes. Es uno de los escritores mexicanos más conocidos, autor de novelas, de ensayos también, entre lo que destacan Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Terra Nostra, entre muchos otros. Es una figura dominante en el panorama nacional mexicano por su cuidadosa exploración de ese país y de lo mexicano. Ha recibido varios de los grandes premios universales de literatura, como el premio Rómulo Gallegos, el premio Cervantes, la Gran Cruz de Isabel la Católica, entre muchos otros. Carlos Fuentes, muchas gracias por esta comunicación. Carlos, lo primero, ¿hay un concepto general que defina a la literatura latinoamericana? No, es muy difícil porque la literatura la escriben escritores y cada escritor tiene un estilo, una personalidad distintas. Entonces sí, se contribuye a una literatura latinoamericana, si usted quiere llamarla así, pero finalmente se trasciende el concepto mismo de literatura latinoamericana porque lo que hay son escritores singulares. Lo que tenemos en común todos los hispanoamericanos es el idioma común. Carlos Fuentes, como mexicano, ¿qué significa para usted el Bicentenario? A propósito que lo mencionábamos al iniciar esta entrevista. Mire, en México, que es siempre un país muy singular, coinciden el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. De manera que tenemos dos fechas encima de nosotros. Y lo que nos importa no es tanto celebrar, a mí por lo menos, creo que sería una ocasión no para celebrar, que se va muy rápido, se vuelve como aire enseguida, sino conmemorar en un sentido profundo, es decir, cuestionar lo que hemos hecho. A propósito que estamos hablando de México, a propósito que Carlos Fuentes es mexicano, lo quiero invitar a tener una mirada de cuál es el aporte de México a la literatura en el mundo. Esto es lo que nos cuenta Eduardo Limón. Y dirán que los mexicanos en el ámbito literario hemos sido coloridos, obsesos, enmarañados, poseídos. La relación con la muerte, una de las características más afines del ser mexicano, se halla presente en la que es indudablemente considerada la mayor aportación literaria de este país. México reflejado en la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Habla León Krause, periodista, pero antes que ello, lector. ¿Cuál sería esa obra literaria que nos identifica como mexicanos afuera? Yo creo que es Pedro Páramo, no solamente por la magia de la pluma de Rulfo, sino también por el retrato de ese México que está descrito de manera magistral, incomparable en ese libro. El conflicto con la familia, con lo que implica el terruño, la importancia de las raíces en la identidad del mexicano. Creo que en cuanto a la narrativa y en general la literatura, yo me quedaba con Pedro Páramo. ¿A qué demonios regresa a Comala Juan Preciado, el hijo del personaje central de Pedro Páramo? A buscar a su padre, a oler el polvo, a clavar la vista en sus recuerdos, actitudes todas la mar de mexicanas, la mar de universales. Considerada la obra maestra de la literatura mexicana de todos los tiempos, a Pedro Páramo pueden extraérsele muchas lecturas y desentrañarle aún muchos secretos. ¿A qué regresa Juan Preciado a Comala? A buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, y a desentrañar, obseso, la esencia de la mexicanidad. Ahí estaba la nota, era la mirada de Eduardo Limón respecto al aporte de México a la literatura en el mundo. Seguimos con Carlos Fuentes. ¿Cuáles son los autores imperdibles en la literatura mexicana? Bueno, yo creo que son muchos. Habría que empezar con la literatura precortesiana, anterior a la arribo de los españoles, la literatura maya, la literatura náhuatl, pero suponiendo que es el español lo que nos da a definir, pues la obra fundadora es la crónica de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Luego, sabe usted, en la colonia había la prohibición de importar o publicar novelas o escribirlas. La verdad que la figura señera de la colonia mexicana es una monja, Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe una poesía, la mejor que se ha escrito en México. Yo creo que es incomparable Sor Juana Inés de la Cruz, y solo en el siglo XIX se empiezan a escribir novelas cuando ya hay la independencia y se puede dar expresión a algunas cosas prohibidas por la colonia. Yo creo que realmente es en el siglo XX donde nuestra literatura alcanza un gran nivel, no solo mexicano, como se insiste y con justicia, sino mundial, a través de escritores que son escritores de todo el mundo y no solo de México. Entre ellos Juan Rulfo, claro. Carlos, lo quiero invitar a revisar también la mirada que tienen en Argentina respecto a la literatura. Esta es la nota de Fabio Junco.
Argentina podrá ser recordada en el mundo literario por los aportes de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Roberto Arlt y Ernesto Sábato, entre otros protagonistas destacados que hicieron historia. Borges siempre manifestó su admiración por el largometraje de ficción que surgió de uno de sus breves cuentos, Hombre de la Esquina Rosada. Como se sabe, este film fue rodado en 1962 por René Mujica Lainez, con la actuación de Susana Campos y el protagonismo de Francisco Petrone. Borges, aquel morador de bibliotecas, se convertiría en el mayor prócer literario argentino. Son los propios escritores los que revalidan y confirman su genialidad. Para varios de ellos, la de Borges es una obra universal que marca un camino por seguir, una forma original y magnífica de entender la literatura. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. ¿Sí? Para muchos escritores argentinos, bastaría con los relatos de historia universal de la infamia para declarar a Borges como genio. También refieren su humor cruel y desenfadado y coinciden en calificar a El Aleph como uno de los mayores cuentos de desamor de la literatura argentina. Ahí escuchábamos la nota de Fabio Junco desde Buenos Aires con la mirada de la literatura argentina hacia el mundo. Carlos, a propósito de lo que nos decía Fabio Junco y los escritores argentinos, ¿hay una diferencia que usted puede detectar entre lo que hablábamos antes de México y Pedro Páramo, por ejemplo, con la literatura argentina? Sí, hay alguna diferencia en el sentido de que en México tenemos pirámides y en Argentina no. Entonces, nosotros podemos, aunque sea de una manera subconsciente, pensar en un mundo piramidal funesto, pero Borges tiene que inventar a Atlón, a Uqbar y Orbis Tertius, es decir, que no puede referirse a un pasado que realmente no existe entre el Atlántico y la Pampa. Entonces inventa mundos maravillosos, fantásticos, que por ser literatura tienen tanta existencia como las pirámides mayas. Se podría decir que los escritores que mencionaba, por ejemplo, Fabio en su nota, que son argentinos, tienen un concepto más europeo de la forma en que escriben. No, más argentino, porque no serían tan europeos si no fuesen argentinos, ¿me entiendes? Bueno, esa es la ironía de la literatura argentina, que tiene que ser más europea que los europeos a fin de ser argentina. Es una paradoja. Hay un concepto que atraviesa la literatura latinoamericana. Después quiero pedirle su opinión, que es el realismo mágico. Tiene mucho que ver con Colombia, por ejemplo, y esa es la mirada que queremos escuchar ahora. Desde Colombia, Juan Armando Rojas nos presenta la siguiente nota. El aporte colombiano al mundo literario se enmarca en el realismo mágico con la obra del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Un retrato de la idiosincrasia del Caribe, el relato de un pueblo donde la realidad supera la ficción, donde todo es posible y lo insólito se vuelve cotidiano. La novela 100 años de soledad fue catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, Argentina, en junio de 1967. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. Esta obra marcó la vida de toda una generación de colombianos y latinoamericanos. El relato sobre las vivencias de un pueblo llamado Macondo fue escrito durante 18 meses, entre 1965 y 1966 en Ciudad de México. Se publicó por primera vez a mediados del año 67 en Buenos Aires. La idea original de esta obra surge en 1952, durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. En su cuento Un día después del sábado, publicado en el año 54, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. Era Juan Armando Rojas en su nota con el aporte de la literatura colombiana al mundo. Carlos Fuentes, el realismo mágico y la mirada que se tiene desde afuera de América Latina, ¿no hay un reduccionismo en que el realismo mágico es casi el concepto que atraviesa el continente? Sí, no, digo, Julio Cortázar no es un realista mágico. Digo, en primer lugar hay que distinguir varias cosas. Primero, que no hay creación nueva si no se apoya en una tradición.
Y la tradición más vieja del continente americano son las grandes crónicas del descubrimiento, las crónicas fabulosas del propio Cristóbal Colón, de Fernández de Oviedo, de todos los hombres que llegaron a América con la voluntad de descubrir las maravillas de un nuevo mundo. Y las describieron, están ahí en estas grandes crónicas, que son el antecedente lejano de lo que hoy llamamos realismo mágico. Pero además, la obra de García Márquez es fundamental, es enorme. No es la única obra que toma un lugar como territorio, lo circunscribe para hacerlo suyo. En esto se parece mucho a William Faulkner, que toma el condado de Yoknapatawpha en el sur de los Estados Unidos, o Juan Carlos Onetti, que inventa Santa María en el Uruguay. Y hay Macondo. Mire, Alejo Carpentier me decía una vez que allá por el año 30 se reunieron en un puente sobre el Sena Miguel Ángel Asturias, Miguel Otero Silva y Arturo Slarpieti, creo, y el propio Carpentier, y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Hay esta moda del surrealismo francés. ¿Y por qué vamos a someternos al surrealismo cuando tenemos nuestro propio surrealismo latinoamericano? Y ese surrealismo de las crónicas de la conquista, de estas maravillosas crónicas de las Indias, y por qué no hacer un realismo nuestro, un realismo mágico. Cuando se habla de Alejo, cuando se habla de Gabriel García Márquez, no hay que olvidar que antes está Alejo Carpentier, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, las grandes novelas de Carpentier, que son muy emparentadas con las de García Márquez. Lo que le quiero decir es que la literatura es un fenómeno universal. Esto que hemos dado en llamar realismo mágico es una forma de literaria que ha existido siempre y que va a seguir existiendo, y que no la inventó ningún latinoamericano, por más que las usemos y a veces mejor que los otros, ¿me entiende? Estábamos escuchando a Carlos Fuentes, él está en Londres, está en comunicación con nosotros, este escritor mexicano, viendo cuál es el aporte literario de distintos países de América Latina hacia el mundo. De hecho, Carlos, solamente usted ha mencionado la poesía, al mencionar a autores mexicanos, revisando autores mexicanos. Sin embargo, la poesía para Chile es algo muy particular. Tenemos dos Nobeles que son poetas conocidos en el mundo, y claro, si hablamos de Chile, eso pensamos nosotros que es nuestro aporte literario en el mundo. Quiero invitarlo a escuchar la nota de Cristian Fuensalida. Chile, país de poetas. La frase se repite a lo largo de esta angosta tierra que ha entregado a la literatura latinoamericana 2 premios Nobel, ambos de la mano de la poesía. En 1945 Gabriela Mistral lo hizo con sus versos de maestra de escuela, con rimas que hablaban de piececitos de niños y de rondas infantiles. Luego, en 1971, Pablo Neruda subiría al mismo estrado para recibir en nombre de su delgada patria el reconocimiento a una poesía que nace de la tierra para navegar en la inmensidad del océano que baña las costas de Chile. Hay quienes han dicho que la literatura chilena está condenada a la poesía. La culpa la tiene una geografía loca e impredecible, una permanente sensación de frontera, de fin de mundo, donde el hombre solo puede mirarse hacia adentro. Y así surgen los Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Pablo de Roca, exagerados cronistas de un mundo hecho de naufragios y cataclismos telúricos. Ocultos por la nube de la poesía, una nueva generación de novelistas ha tratado en las últimas décadas de mostrar que Chile es más que las figuras paternales de Neruda y la Mistral, pero las voces universales siguen recitando una y otra vez a los mismos. If little by little you stop loving me. Lo hacen Madonna y Andy García y Alex Ubago. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Un murmullo que nace en el extremo más austral de América Latina y que insiste que es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ahí estaba la nota de Cristian Fuensalida respecto a la mirada que hay sobre Chile y, claro, centrado en la poesía y estas grandes figuras. Sigue Carlos Fuentes con nosotros. ¿Por qué asociamos? Los mismos chilenos asociamos siempre como el aporte nuestro a la literatura, la poesía. ¿Cómo no? Porque han tenido al máximo poeta de la lengua española después de Rubén Darío, que es Pablo Neruda. Y eso llena toda una literatura, llena todo un continente. Pero dicho esto, y mi gran admiración por Neruda, hay que ver que Chile es hoy un país de grandes novelistas, que la herencia de la poesía es crear un lenguaje que puede ser convertido en ficción también. Y eso es lo que están haciendo los grandes escritores chilenos del día de hoy. Eso no le quita ninguna gloria a Pablo Neruda. Ahora, si usted tuviese que nombrar este aporte de los otros novelistas chilenos que circulan hoy día, dejando el nombre de Chile en específico por el mundo, ¿cuáles nombraría? Mire, Pepe Donoso en primer lugar, yo creo que él renueva a Jorge Edwards.
luego Arturo Fontena, Marcela Serrano, Isabel Allende, me están viniendo los nombres. Oiga, es una constelación de grandes novelistas chilenos, hay por lo menos unos 12 o 15 novelistas de primer orden en Chile en este momento. Bueno, aquí estamos casi cerrando, Carlos Fuentes, esta sección. Es interesante conversar a propósito de lo que decíamos en algún momento, ¿no? Las etiquetas que uno le pone de repente a un continente, quizás porque hablamos mayoritariamente todos castellano, pero es interesante la mirada respecto a cómo la literatura es universal, hay aportes de continentes, pero eminentemente tiene que ver con países y dentro de los países muchas veces con regiones. Y con escritores individuales también. Carlos Fuentes, muchas gracias.